Claudia. Me parece que yo le propuse que pudiéramos ver como un marco en el cual movernos desde muchos aspectos, desde varios aspectos, varios factores que intervienen en lo que sería cómo lograr ese respeto al derecho humano al agua, ¿sí? Desde diversos puntos de vista. El trabajo en cuencas que hemos desarrollado nos ha obligado a trabajar y que, bueno, desde un punto de vista o desde una forma de trabajo multi, inter y transdisciplinar. Y eso ha sido muy rico para las diferentes experiencias en las que hemos participado. Y titulé de los ríos de la ciudad y la importancia de los servicios ambientales porque finalmente necesitamos de ese patrimonio natural que ahora lo estamos llamando capital natural, porque creo que tiene mayor conexión con el público en general. A mí me sigue gustando patrimonio, ¿no? Lo que pasa es que la palabra patrimonio nos llama a veces algo como intangible, algo que no sabemos cómo manejar, algo que no sabemos qué hacer con él, que tenemos, pero que pues, la verdad no sabemos qué hacer. Pero cuando le ponemos la palabra capital, entonces ya la cosa cambia. Entonces, ese capital es súper necesario para poder es necesario para poder, de alguna manera, entender que sin ese capital natural, cualquier cosa que le llamemos desarrollo, buen vivir, o lo que sea, es imposible. ¿Sí? Entonces, para darnos cuenta de ubicarnos en la parte de los ríos, ¿cómo hemos tratado a nuestros ríos? Actualmente, lo mencionaba la profesora, el 80% de nuestros ambientes acuáticos está alterado. ¿Por qué? Porque saben que empezamos a depender del agua subterránea desde hace muchos años. Lo ideal que teníamos que era teníamos tanta agua en el subsuelo que lo que hacíamos era construir pozos y sacar el agua. Esa era el agua, la mejor agua que teníamos. ¿Y qué hacíamos con el resto? Pues, aquí está un ejemplo. Este es el viaducto Piedad. Digo, ahora se tienen que hacer colas y filas y todo para poder llegar al aeropuerto, ¿no? Ese es el río de la Piedad en la Ciudad de México. No es el acueducto de Querétaro, es el acueducto del río de los Remedios en Naucalpan. ¿Sí? Y no hace mucho de esto, o sea, 100 años es mucho. Y ese es lo que hemos hecho. Tenemos que construir tubos de este tamaño para sacar el agua de la Ciudad de México y mandarla hacia Querétaro, Hidalgo y la salida ya a Puerto Rico. Y este es un mapa de la Ciudad de México donde lo que se ve adentro de aquí de la ciudad y todas las líneas que ustedes ven aquí eran ríos que nutrían el lago en un pasado y que en ese momento se hizo un mapa. Afortunadamente alguien hizo un mapa, ¿sí?, de todos los ríos que se habían entubado, tapado o desaparecido totalmente, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros hemos hecho con los ríos es tratarlos mal, ¿no? O sea, no representan para nosotros un valor, y ese es un cambio que tenemos que manejar o trabajar. Y la cuestión básica es que los ríos, y particularmente los ríos urbanos, los ríos que cruzan nuestras ciudades, porque además algo que nos enseñan desde la primaria es que las grandes civilizaciones se instalaron junto a grandes ríos. La Mesopotamia, el Nilo, no sé qué, nosotros nos tocó allá en la Ciudad de México, ¿no? Pero igual, o sea, si nosotros vemos la distribución de los poblados de todo Querétaro, casi todos los poblados tienen un manantial asociado. ¿Sí? Ya no lo usan, algunos sirven de basurero, otros sirven de los medios de recreación, otros están por ahí, pero en general todos los pueblos, así sea el más chiquito, ¿sí?, tienen un manantial. Si ustedes han ido aquí por el aeropuerto, los pueblos de Coyotillos y ¿cómo se llama? Peña Azul,
sí, Peña Azul, Agua Azul, ¿sí? Tienen un manantial. Ya está, uno está lleno de basura, el otro está contaminado, etcétera, pero ahí está. Entonces siempre hemos estado junto al agua. El agua es necesaria para nosotros, ¿sí? Pero, en general, para cualquier situación, y ese es un caso de Tuxtla Gutiérrez, ¿sí? Tuxtla Gutiérrez está aquí, esa es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a todo lo largo, y todos los ríos vienen de una cuenca. No hay de otra. ¿Sí? Todos los ríos superficiales de nuestro país vienen de una cuenca, se forman a partir de una cuenca. Es decir, una cuenca que sería un área de captación en donde hay una cabecera o parte alta de la cuenca, desde donde escurre el agua hacia una cuenca media y de ahí a diferentes arroyos, aquí se ven los arroyos en la cuenca baja y terminan en un punto de salida. Eso es una cuenca, ¿no? Ahora, esta es la subcuenca del río Sabinal, en donde lo que nosotros hemos hecho es todo lo rojo que está en ese mapa, es el cambio de uso del suelo. O sea, hemos cambiado el uso del suelo, ¿sí? Y lo rojo son coberturas que le llamamos antrópicas, es decir, cosas que nosotros hacemos, ¿no? Desde granjas, caminos, industrias, etcétera, ¿no? Y todas esas coberturas antrópicas, todo esto antes era verde, ¿sí? Pero lo convertimos en una cobertura antrópica. Y claro, todo eso lo que trae como consecuencia son desequilibrios en los ríos. Los ríos son el sistema circulatorio de una cuenca, son el sistema circulatorio de nuestros ecosistemas. ¿Qué haríamos sin venas y sin arterias? No podemos vivir, ¿sí? Entonces necesitamos a los ríos y ese es un ejemplo de cómo los tratamos. Ese es un semáforo. Cada uno de los cuadritos representa un índice distinto, uno basado en los bichitos que viven ahí, otro basado en los aspectos de cómo manejamos el lugar, el río a su alrededor, y otro relacionado con la calidad del agua. En todos lados tenemos rojos, ¿sí? O amarillos. No hay un solo lugar que tengamos verdes en ese semáforo. ¿Qué significa? Pues que lo estamos maltratando totalmente. Entonces, pero todos estos ríos vienen de una cuenca, ¿sí? Y bueno, en esa cuenca, la cuenca cumple una serie de funciones. O sea, la cuenca en general, todas las cuencas, y todo el mundo vivimos en una cuenca en este país, aunque viviéramos en Yucatán, ¿sí? Que es muy plano, pero regula la captación del paso y la salida del agua, regula la conectividad hidrológica, regula el transporte de sedimentos, proporciona hábitats para la biodiversidad, regula la temperatura en el interior y el exterior de la cuenca y determina el potencial de desarrollo socioeconómico. Aparte, podríamos agregar aquí en la parte de captación del agua, calidad del agua. O sea, la misma cuenca regula todo esto. Y entonces, ese es el río Santa María, allí por Santa María, Acapulco, en un lugar que se llama San Pedro Mezquital, ¿sí? Y es una preciosidad. Aún ahí tenemos problemas de contaminación, aún ahí tenemos una serie de situaciones que están. Y lo que necesitamos es que todo esto, todas esas funciones, se convierten en servicios ecosistémicos para nosotros, ¿sí? Servicios ecosistémicos como aumentar la infiltración, mejorar la calidad del agua, disminuir la pérdida de suelo, aumento de la productividad de los suelos, disminución del descubrimiento superficial, aumento de flora y fauna, mantenimiento de calidad escénica, menor contaminación, disminución de asolves, en fin, hay una infinidad. Hoy en la mañana una compañera estaba hablando en la clase sobre la parte de servicios ecosistémicos y la última clasificación trae más de 120 servicios ecosistémicos que nos brindan las cuencas a todos los humanos, ¿no? Entonces es una cuestión impresionante, son algunos, pero eso es lo que hemos hecho con los servicios ecosistémicos, ¿sí? Este es el grado de alteración potencial del régimen hídrico por influencia directa humana, ¿sí? Es un mapa del INE, ¿no? En donde vemos lo rojo es donde está mal, lo anaranjado, lo amarillo está medio, bajo en lo verde y nulo en lo blanco, ¿sí? Es decir, realmente yo creo que ya es más del 80%, sinceramente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos, o sea, qué hemos hecho con los ríos? Lo que hacemos normalmente es canalizar los cauces,
altera su flujo, les hacemos modificaciones geomorfológicas. Una modificación geomorfológica interesantísima son los puentes. Normalmente los puentes en este país se enseñan a los ingenieros que los puentes se construyen de una orilla a la otra, pero no se toma en cuenta que los ríos no corren todos los años de esta orilla a esta orilla, sino que de repente hay años en los cuales hay una zona de inundación y el río se ensancha, y entonces los puentes deberían ser construidos donde se ensancha, porque si no lo que hacemos son topes para el agua, topes para los sedimentos, y eso va afectando todo el funcionamiento integral de la cuenca. Vamos perdiendo integridad ecológica en la cuenca. La otra cuestión es que extraemos materiales de abasto, agrícolas, tenemos contaminación por minería, la peor es la contaminación por drenaje, la última, en los que, bueno, 30 o 40 años de la Conagua, cuando tomó posesión Blanca Jiménez, ella lo dijo claramente, 90% del agua en México se va hacia los cauces sin ningún tratamiento. ¿Sí? Entonces, como dice un compañero giratario de Wimbledon, acostumbramos a que los ríos, el agua, se tiene que llevar todas nuestras porquerías. Y ese es el principal cambio de mentalidad que tenemos que lograr. O sea, el agua no es para diluir las porquerías ni para que se las lleven. Necesitamos trabajar para que el agua sea un valor y como tal lo tratemos. Y veamos otras formas de cómo trabajar o cómo hacernos cargo de los desechos, ¿no? Entonces, la extracción de pétreos y una que es importantísima, la disminución del bosque ripario. El bosque ripario son esa franja de árboles que está junto a un río, a un arroyo, lo que sea. ¿Qué creen? En México, como que le queremos ganar todo el espacio para hacer lo que sea, y entonces dejamos una hilerita de un solo árbol. ¿Sí? Así, por ejemplo, algún día trabajé en un proyecto bien interesante de los Umacinta, y lo primero que hice fue el análisis del bosque ripario, de todo el bosque. Háganlo. Métanse a ver la cuenca de los Umacinta, del río de los Umacinta, véanlo en Google Earth, acérquenlo lo más que puedan, y lo que van a ver es que hay un árbol. ¿Saben qué? Un amigo cubano trabajó durante mucho tiempo y él determinó que todos los ríos deben de tener al menos una franja mínima de 5 metros llena de árboles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos árboles lo que van a hacer es, van a controlar el río en su lugar, van a manejar toda el agua, pero además van a manejar los nutrientes y va a haber una dispersión de humedad lateral importantísima para todas las actividades que hacemos. De otra manera estamos condenando al río a no funcionar adecuadamente. Y una de las cuestiones importantes para ello ha sido la cuestión del caudal ecológico. Actualmente tenemos una norma mexicana, perdón, no es oficial mecánica, todavía no, espero que en un año ya sea, pero es una norma mexicana de caudal ecológico que nos permite decir cuánta agua necesitamos para mantener a nuestro río vivo. Esto se hizo en el río Copalita, que es el río que baja desde Oaxaca hasta la costa del Huatulco, ¿sí? Y esto es lo que necesitamos guardar, 65% para que nuestro río esté vivo. ¿Sí? Sin ese 65%, si nosotros sacamos todo el agua del río, olviden, el río no está vivo y vamos a tener un proceso de desigualdad social, económica y ambiental entre la cuenca baja, que es Huatulco, y la cuenca, y ya hay un proceso de desigualdad social. Todos los que vamos a turistear a Huatulco, ¿sí? ¿Saben cuál es el costo, cuál es la cantidad de litros de agua que se gasta en Huatulco por persona? 800 litros diarios. ¿Sí? Y arriba, en la cuenca, las comunidades tienen 100, si bien les va. Muchos no tienen. Entonces, ese es un proceso importante de desigualdad social que tenemos que atender. O sea, la parte turística tendría que, de alguna manera, compensar eso, ¿no? Y claro, la norma tiene una serie de cuestiones en donde va desde un proceso de conservación del río ideal hasta un proceso de utilización total, en donde hay toda una serie
de elementos que se tienen que tomar en cuenta: el potencial de restauración, su conservación y desarrollo, la importancia ecológica y la presión por los usos del agua. Siempre va a haber presión por los usos del agua. La presión es cómo conciliamos de alguna manera conservación con usos, ¿sí? O sea, tenemos que establecer procesos de negociación en cada uno de los lugares. Cada cuenca de México es distinta y por lo tanto la tenemos que trabajar de manera independiente. Y bueno, la única ventaja que tenemos con los ríos es que son un sistema depurador impresionante, ¿no? Y como sistema depurador, el sistema depurador va a depender de su caudal, de la turbulencia, de las bacterias que haya, de la estructura del río y el tipo de vertido que le echamos. Claro que si le echamos lo de la mina de Sonora, pues evidentemente va a tardar muchos más años y le aventamos pura materia orgánica de los drenajes, ¿no? Pero este es un ejemplo de San Juan del Río, del sistema de depuración. En la presa de 1857, que es la primera, una de las presas que están ahí ya casi en la ciudad de San Juan del Río, tenemos un efecto de la Kimberley como presa. No hay mucha contaminación, no hay mucho efecto de sustancias raras. Lo que hace la Kimberley es aumentar la temperatura. O sea, aumenta 4 o 5 grados la temperatura del agua y eso afecta a toda la biota acuática. Y luego más adelante, por donde está el Burger King y la central de camiones, ahí hay un efecto porque hay un manantial bien importante y ese manantial inyecta agua al río, pero cuando llega a la ciudad y a la zona industrial, pues cuando uno va a la salida de la zona industrial en San Juan del Río, el río tiene un color tipo segmento licuado, en donde no hay oxígeno, no hay organismos, no hay vida, no hay nada, ¿sí? Pero después de unos 15 kilómetros de recorrido antes de llegar al geyser, ¿sí?, resulta que hay un proceso de recuperación interesantísimo. Volvemos a encontrar organismos y peces y todo, ¿verdad? O sea, ya hay un proceso de recuperación y hay otro efecto de manantiales antes de terminar de ensuciar toda esa agua en la presa de Simapán, que es la laguna de oxidación más grande que tiene el Valle de México. O sea, ahí llega todo lo drenaje del Valle de México y ahí lo mantenemos un rato, ¿no? Entonces, esto es un proceso o sea, los ríos se pueden recuperar, pero necesitamos darles chance, necesitamos darles esa posibilidad, necesitamos respetar su caudal, todo, para que se puedan recuperar. De todos los ríos de México, de verdad, el único que tiene problemas de recuperación fuertes, ¿sí?, o que tiene problemas muy fuertes, que son sobre todo desde el punto de vista de voluntad política, es el río Colorado, la parte del delta del río Colorado, ¿sí? Pero todos los demás se pueden recuperar. Y bueno, ¿qué alternativas de manejo tenemos para estos lugares donde tenemos el río y las ciudades? Pues primero tenemos que tener un enfoque, ¿sí?, y es mi recomendación para la discusión de las mesas de hoy. Tenemos que tener un enfoque intersectorial, interinstitucional y interdisciplinario. Hay disciplinas, aquí hay unas cuantas: geomorfología, comunicación, urbanismo, educación, hidráulica, biología, antropología, leyes, etcétera, química, etcétera, y tenemos que atender a la integridad de los componentes de la cuenca. O sea, antes de pensar en cómo recuperamos el río de aquí, de Querétaro, tenemos que pensar en cómo está, como decía la compañera, cómo está allá arriba, qué le estamos echando al río desde donde viene, qué le hacemos, cuántas presas tenemos, qué estamos reteniendo en esas presas, cuántas industrias están virtiendo, ¿no? Rehabilitar las funciones de la cuenca, respetar la estructura natural del río y recuperar las funciones del río. Un ejemplo de falta de respeto a la estructura del río: la inundación del hospital de San Juan del Río, donde el río pasó por el medio. ¿Saben qué? Pusieron el hospital en medio del cauce y le hicieron una vueltecita así alrededor, como que si el río, te tienes que dar vuelta, por aquí. Cuando traigas mucha agua, por favor, con cuidadito para que le des la vuelta al hospital. Y claro que esto requiere de un manejo de cuenca. Y el manejo de cuenca básicamente es intervenir ejecutando medidas de compensación para para los efectos que nosotros tenemos sobre la cuenca. Y alternativa, ¿quién debe pagarlo? Casi todo el mundo, cuando dice vamos a recuperar el río y todo eso, debería ser como el río San Antonio, de allá de la ciudad de San Antonio, Texas, ¿no? Es un ejemplo. Aquí está el río San Antonio, está
increíble, aquí está, uy, es un paseo impresionante. Comprar un terreno aquí, tener un departamento hacia el río, o sea, solamente lo ponen algunos políticos que por ahí andan con problemas, ¿sí? Pero de verdad, o sea, es carísimo. La ciudad, vivir cerca de ese río es lo más caro que puede haber en muchos lugares del planeta, ¿sí? ¿Cómo se logró? Pues porque ahí arriba tenemos un reservorio que se llama Elephant View, y de esa presa le bajamos agua al río de manera controlada, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Este es un río controlado. O sea, hay una infraestructura, o sea, se pensó en este río cómo trabajarlo desde hace mucho tiempo y se invirtió una cantidad de dinero impresionante. Miles de millones de dólares para hacer esto. De hecho, en la época de secas, cuando no hay agua suficiente de la presa, ¿sí? Porque la presa también alimenta todos los sembradíos de nuez pecanera, esa que viene del Costco, que compramos en el Costco. Y entonces, ¿y saben cómo riegan eso? ¿Cómo riegan los árboles? Cada parcela de árboles tiene una barda como de esta altura y la inundan completamente cada 15 días. ¿Sí? O sea, la huella ecológica de esas nueces es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Tenemos que lograr, si queremos rescatar el río Querétaro, lo que tenemos que lograr es, tenemos elementos para controlar el río, manejarlo, etcétera, tenemos la voluntad política para hacerlo y tenemos también las reglas para poder ejecutar las acciones que tenemos que ejecutar. Entonces, bueno, podemos establecer que la ciudad que obtiene beneficios pague por esos servicios ecosistémicos, ¿sí? Promoviendo un proceso de oportunidades en términos de igualdad social, ¿no? Y también manteniendo de alguna manera digamos, los servicios y las funciones de la cuenca. Básicamente, como conclusión, a mí me parece que los ríos urbanos tenemos que tener en mente que provienen de una cuenca y que entender eso es la mitad de la solución para evitar su degradación, ¿sí? Si no trabajamos con la cuenca de manera total, poco podemos hacer. Podemos solucionar alguna sección o algo así, pero no se va a poder trabajar mucho. La otra es que voluntad política y respeto de leyes y normas deben prevalecer en el contexto de recuperación de un río urbano. Debe respetarse la estructura y función y contexto climático de un río para promover su autorrecuperación. Y la restauración es una inversión de largo plazo. Entre más tenemos un río fastidiado, ¿sí? Por diferentes aspectos, entre más factores intervienen en eso, definitivamente necesitamos, ¿sí? Más tiempo para poder recuperarlo, ¿no? Y eso implica un cambio cultural y una visión de cuenca integral y conjunta. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos 4 preguntas de los presentes. La primera es, ¿cómo se pueden revertir las fugas en las estructuras instaladas para la extracción del agua? ¿Gusta que se las leas o vamos a...? No, se refieren a las estructuras instaladas de fugas en términos urbanos. No sé quién hizo esa pregunta. Para aclararla. Ya está. Bueno, si es para la parte urbana, yo creo que la parte de fugas y todo eso se controla, o sea, es una cuestión tecnológica, ¿no? Es una cuestión de tecnología y de inversión. Hace un año estuve en Tenerife, en Islas Canarias. Allá el agua es privada, ¿sí? El agua se excavan una serie de galerías en el volcán y alguien obtiene agua y esa galería es privada y le pertenece a alguien y todo el agua que sale de ahí la puede vender y la vende al mejor postor, ¿sí? O sea, realmente el agua es muy caro, pero el control que hace el gobierno del agua es impresionante. Ellos pueden detectar una fuga de 3 gotas al minuto, ¿sí? Con los sensores que tienen en donde sea, ¿sí? Y lo atienden automáticamente y tienen un panel de control de este tamaño con 20 televisiones ahí, en donde están monitoreando todo el día todos los procesos de distribución del agua, ¿no? Entonces, esa es una cuestión tecnológica. Necesitamos
digamos, recuperar el control de nuestras líneas para poder de alguna manera detectar ese tipo de fugas. Alguna vez mi hijo estudió aquí en ingeniería electrónica y estábamos diseñando justo un sensor de fugas a nivel casa, ¿no? Pero también hay muchas fugas a otros niveles. Entonces, ese sensor a nivel casa casi quedó en un prepatente, ¿no? Y alguna vez cuando deje de trabajar lo hace. La segunda pregunta es, ¿qué organismo se encarga del mantenimiento de las estructuras de extracción o suministro del agua? Bueno, aquí la cuestión es, la Conagua se encarga básicamente de otorgar las concesiones para el uso del agua. Y esas concesiones se dan en función de la disponibilidad de agua que se tiene. Las mediciones de disponibilidad que tenemos en nuestro país son sobreestimadas, ¿sí? Por fallas de muchos tipos, pero en general son sobreestimadas, sobre todo por fallas de medición. No tenemos suficientes medidores a nivel de ríos, pozos, etcétera, para saber cómo se están comportando nuestros acuíferos y cómo se están comportando nuestros ríos. Las presas no tanto. Pero tomar el agua de ahí, o sea, se da tenemos una cantidad excesiva de agua para la que en realidad tenemos y la repartimos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, las 3 solicitudes que existen para de aquí a 25 años, 30 casi 30 años, de los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato, involucran el 20% más del agua del río de donde la quieren sacar, que es el Santa María. Entonces no se puede hacer eso, o sea, eso es imposible. Y además, traer el agua del río Santa María, pensando en que aquí lo desperdiciamos, el 40% del agua en la ciudad, no es justo, ¿no? Es un problema de justicia social. O sea, ¿cómo es posible que le quitemos el agua a las gentes que viven allá en la sierra para traerla a la ciudad y que aquí desperdiciemos? Entonces tiene que haber mecanismos de compensación para eso, pero en eso estamos trabajando. ¿Podría explicar el caso del río Colorado? El río Colorado tiene un uso impresionante. Corre por una buena parte, digamos, de Estados Unidos, pero hay una sección en donde tiene un uso agrícola impresionante. Entonces le quitan una cantidad de agua que se va a las zonas agrícolas y no vuelve al río, y eso es lo que hizo, es que desgraciadamente nosotros estamos en la salida del río, en el delta del río Colorado, y entonces esa delta del río Colorado ha venido prácticamente secándose. ¿Sí? Un delta normalmente es una zona que permanece todo el año inundada, todo el año llena de agua, etcétera, y si ustedes van ahorita al delta del río Colorado, pues lo que se encuentran es prácticamente un desierto. Parte del agua también se utiliza en Mexicali, ¿no? En la zona de riego y todo, y ahora se está dando también en concesiones a cerveceras americanas en grandes cantidades, ¿no? Y en realidad yo creo que una parte importante es definir en la nueva Ley General de Agua realmente una priorización que priorice el buen uso del agua en términos de derecho humano para nuestra población, antes de darla concesiones a otros niveles, ¿no? A otros giros. Y por último, ¿quién supervisa el porcentaje de agua tratada en industria, vivienda, hospitales y retail? ¿Quién supervisa? ¿Quién supervisa el porcentaje de agua tratada en industria, vivienda, hospitales y retail? Yo creo que todos están conectados, así nada más. Dice, conéctate al drenaje y ya ahí mueren. O sea, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos, donde podemos nosotros supervisar o donde se puede supervisar es justo en la salida de las plantas de tratamiento. ¿Sí? O sea, las plantas de tratamiento, ahí es donde podemos decir nosotros cuánta agua estamos tratando y de qué calidad nos está quedando. Por ejemplo, ¿y a quién le corresponde? Normalmente, bueno, al municipio. ¿Sí? Pero si no recibiera el apoyo de la Conagua, pues el municipio no tiene la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, en Aguacatlán, en la sierra,
pusieron una planta que está pegada a la carretera, uno pasa por Aguacatlán y al final de Aguacatlán está la planta de tratamiento. Esa planta de tratamiento fue diseñada y ejecutada para 2 litros por segundo de agua. 2 litros por segundo. Es decir, se planeó 4 años antes. Luego, ya que se autorizó, se tardó en construir otro tiempo y todo. Y actualmente necesita 8 litros por segundo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que trata 2 y se sale 6. Y los bichitos del río nos están diciendo que justo eso es lo que está pasando. No hay organismos cerca de la planta y después se va recuperando a través del río antes de llegar de meterse ahí en el socavón de Jalpan y salir a la presa. Entonces, es una función del municipio el otorgar esa, digamos, el tratamiento del agua. Sin embargo, en realidad no se está haciendo. ¿Sí? Hay muy poca, digamos, estamos rebasados por la cantidad de agua que se tiene que tratar, ¿no? Y en muchos lugares, yo trabajo en muchas zonas rurales, lo que hemos estado promoviendo, por ejemplo, es el uso del sanitario seco. ¿Sí? El uso del sanitario seco combinado con el tratamiento, digamos, de agua a través de biofiltros, de aguas grises, no negras, sino grises, a través de biofiltros y su reutilización. Entonces, en el Centro Regional de Capacitación en Cuenca tenemos muchos ejemplos de cómo eso se puede trabajar y bueno, en la ciudad se puede hacer también, no tiene un costo oneroso, más bien es una cuestión de cultura y costumbre, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer algún sanitario seco? O sea, el agua no se va a llevar todo. ¿Cómo va a quedar ahí? Bueno, también lo hago, y luego ¿qué hago con el agua? ¿Cómo lo trabajo? Por ejemplo, ahorita una firma industrial, Protoplas, tiene ya una serie de sistemas, por ejemplo, de biodigestión. ¿Por qué no tenemos un biodigestor en casa en lugar de estar conectados al drenaje? Tengo un vecino ahí cerca de mi casa, a dos casas, que él tiene 76,000 litros de agua almacenados de lluvia, almacenados en un sótano. Y con eso no está conectado a la SED. Y tiene una planta de tratamiento y reusa toda su agua. Y él tiene su propia planta de tratamiento, o sea, de agua negra. ¿Sí? Y tampoco está conectado al drenaje. Y tampoco está conectado a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, es independiente. Ese sí es existencia. Bueno, muchas gracias.